Hola, buenos días. Me da tanto gusto ver que todas se animaron, se levantaron, se vistieron, nos bañamos. A ver, voy a empezar aquí mi tiempito. Me da tanto gusto poder tener esta conferencia por primera vez en español. Yo pienso que unas de ustedes a veces llegan a la conferencia que tenemos en julio, que viene siendo en inglés cada año. Pero Dios nos ha puesto a mi esposo y a mí, aquí en nuestro corazón, poder hacer más en español. Más porque en esta área es una necesidad tener enseñanzas en español que sean buenas, que sean, aquí con las escrituras. Entonces, para nosotros sí es la primera vez, para mí es la primera vez teniendo esta conferencia, pero le pido a Dios que no sea la última. Entonces, ojalá que Dios siga apoyándonos a nosotros y que nos dé la manera de tenerlo año tras año. Y les pido que si vuelve a ser el año que venga, que animen a más a venir para que todas lleguemos a poder escuchar la palabra de Dios. Hay que orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque podemos entrar a tu trono, a tu presencia. Te damos gracias porque todavía tienes tanto que decirnos, porque las escrituras todavía hablan, todavía dicen algo, todavía nos apoyan. No nos has dejado solas, sin instrucción. Entonces esta mañana vinimos a tus pies a escuchar tu voz y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hables claro y que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer cualquier cosa que tú nos enseñes. Por favor, encuéntranos en este lugar. En tu nombre te lo pido. Amén. Entonces estamos hablando de un modelo o un ejemplo de buenas obras. En Tito 2, 7 y 8 dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Nosotros sabemos que para cada ejemplo hay un origen, ¿verdad? La gente, yo me acuerdo de chica, mi mamá trabajaba en una factoría de ropa, ¿verdad? Y siempre hay un patrón. Para cada pantalón que se hace, para cada vestido que se hace, hay un patrón, hay un ejemplo, hay un origen para todas las copias de lo que se está haciendo. Y sabemos que para todo lo que tú y yo decimos y cómo nos comportamos, también tiene esas cosas una raíz. Esas cosas también tienen un comienzo. Hay personas en mi vida, tanto como en tu vida, y hay cosas que hemos permitido que nos impacten, que nos influencian, que nos moldeen en una manera que somos las personas que somos hoy. Nosotros después, sin querer o queriendo, nosotras también vinimos impactando y moldeando a otras personas. Entonces, sin querer, a veces sin pensarlo y sin saber, hablamos con otras personas, nos comportamos en cierta manera y nunca paramos para decirnos o preguntarnos de dónde vienen esas cosas. Fue a través de un trauma, fue a través de tradición de mi familia, fue a través de a lo mejor una religión peligrosa. ¿De dónde vienen las cosas que yo digo, las cosas que yo pienso, cómo me comporto, cuál es la raíz de esas cosas? Yo he visto en mi propia vida y entre mis hijos y mi hija y mis amigas y todas las personas que me rodean, yo he visto que ellas hacen cosas que aprendieron de mí. Como a veces yo veo que ellas traen un cuaderno a la iglesia. Yo cuando vengo a la iglesia aquí, yo me siento en esta línea aquí y siempre tengo mi Biblia y un cuaderno. Sea quien esté enseñando, sea mi esposo o sea una persona que esté visitando, yo siempre estoy lista para recibir algo, sea la persona que, si la escritura está abierta y la Biblia está abierta, yo sé que Dios me va a decir algo. Y porque yo he compartido eso con mis amigas, mis hermanas en la iglesia, entonces yo veo que después ellas también llegan con su Biblia, con sus cuadernos y están listas. Y esa es una manera en que yo he podido impactar. O
Otra manera es que a mí me gusta tomar muchísima agua y por un tiempo yo traía una botella de 1 galón y así hasta con un strap, ¿verdad? Y ahí la tenía yo cargada con mi bolsa aquí, mi galón de agua y poquito por poquito yo vi que otras mujeres cargaban agua. O cuando a mí me gusta poner stickers, creo que sé cómo se calculan. Y me gusta ponerlo en todo y también en mi botella de agua. Yo después veo que otras mujeres están haciendo lo mismo, ¿verdad? O cuando yo apenas me hice creyente, yo antes de ser cristiana era chola. Entonces, como yo me vestía antes, era algo así muy oscuro y muy casi como hombre. Pero cuando yo me empecé a acercar a Dios, yo quería ya vestirme mejor, vestirme más como mujer, más vestirme bonito. Al llegar a la iglesia, yo me empecé a poner vestidos, que no es algo natural para muchas de las mujeres, a lo mejor en esta área hoy en día. Pero yo veo que hasta en eso yo he podido apoyar e impactar a la gente y ahora ya las mujeres que antes llegaban con puro pantalón o bien duras, ahora yo las veo con vestido. Y yo he visto que, que yo he podido impactar a la gente y que a ella, yo no sé por qué les ha importado las cosas que me gustan a mí. Pero escuchen, más importante que cualquiera de esas cosas, a mí el agua es importante, ¿verdad? Los vestidos son bonitos, pero más importante que cualquiera de esas cosas que han aprendido de mí, yo quiero ser un modelo de buenas obras. Yo quiero ser un modelo, un ejemplo de buenas obras. Yo quiero impactar y moldear a las personas en mi vida de una manera que de verdad marque una diferencia en su vida eterna. No nomás un cambio de aquí, de terrenal. No, yo quiero algo eterno, un cambio en su vida. Yo quiero impactarlas en una manera que alcancen más a Dios, que sean más como Cristo, que ellas hayan aprendido algo de mí, que ellas ahora conocen a Cristo un poquito más, que están más cerca de Cristo más, que están haciendo más obras para Cristo más por haber estado conmigo, por haber conocido a mí, conocen a Cristo más. Más de cualquier otra cosa que yo pueda impactar a la gente, yo quiero impactarlas para Cristo. Pero yo no puedo cambiar a nadie. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No, yo no puedo cambiar a mi marido, lo traté por muchos años. No puedo cambiar a mis hijos, ya están todos grandes, yo ya no tengo niños chicos. Mi hija, la que estaba haciendo la alabanza, ya tiene los 20, yo no tengo chicos, pero yo aprendí a una edad que ni a los hijos podía controlarlos. Por un tiempo sí, pero ya después se me fue el control, ¿verdad? Y entonces yo no puedo cambiar a nadie. Eso no es algo que Dios me ha permitido hacer, pero yo puedo impactarlos a través de mi vida. A través de mi patrón, de mi modelo, yo puedo cambiar y no cambiar, pero influenciar a la gente, impactar sus vidas. Pero yo no puedo ser un modelo, yo no puedo ser ese ejemplo para otra persona si yo realmente no lo soy. ¿Cómo yo voy a saber, cómo yo voy a impactar a mis hijos que amen a Dios si yo no lo amo? ¿Cómo yo voy a impactar y apoyar a mis amigas que ellas hagan una obra para Dios si yo no lo estoy haciendo? Entonces yo tengo que hacer eso de realmente antes de que yo pueda apoyar a otra que lo hagan. Yo lo tengo que hacer primero. Primero yo tengo que poseerlo. No puedo dar algo que yo no tengo. No puedo influir a alguien que camine una vida piadosa si yo misma no estoy viviendo esa vida piadosa. En Tito 1:16, Pablo le dice a Tito que había personas que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Que son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bien. Que es posible con tus palabras decir, yo conozco a Cristo, yo amo a Cristo, pero que con tus acciones estás diciendo todo al revés. Entonces, Pablo estaba diciéndole a Tito, estas personas existen y existían en ese día y existen hoy en día. Entonces yo no puedo pensar, tú no puedes pensar que podremos conmover o impactar con nuestras palabras a alguien si nuestra vida está predicando un mensaje más fuerte y contrario a lo que estamos diciendo. Podemos profesar todo lo que queremos, podemos decir unas palabras tan bonitas, podemos saber cómo hablar como todos los demás cristianos y que, ay, que Dios te bendiga, hermana,
Todas están viendo tu vida, no nomás escuchando tus palabras. Y nuestras vidas hablan a veces más fuerte que nuestras palabras. Muchas veces nos calificamos con nuestras mismas, muchas veces nos descalificamos a nosotras mismas a los ojos de las mismas personas a las que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio de Jesucristo. Cuando nos comprometemos, cuando pecamos, cuando desobedecemos la palabra de Dios. Entonces yo no me quiero descalificar en los ojos de nadie. Yo quiero vivir, a veces hacer las cosas duras, no hacer las cosas fáciles, obedecer a Dios hasta cuando me duele. Porque eso es lo que habla, eso es lo que la gente está viendo. Yo no me quiero descalificar en los ojos de mis hijos, de mi esposo, de mis amigas, de mi familia. Esa es la gente que yo quiero que cuando yo llegue al reino, que lleguen conmigo. Entonces yo no me quiero descalificar, yo no quiero que no puedan escuchar ya mis palabras. Entonces tenemos que pensar de esas cosas antes de comprometernos, antes de pecar y desobedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos convertimos en ese ejemplo? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser ese ejemplo de buena obra? Tenemos que evaluar nuestras vidas hoy y preguntarnos, ¿quién está impactando más mi vida y moldeándome hoy? ¿Qué es lo que debería de impactarme de tal manera que determinara todo sobre mí? ¿Existe alguien que sea tan influyente que puede cambiar completamente el rumbo de mi vida? ¿Hay alguien que pueda hacer eso? Que yo esté en un rumbo, que yo esté caminando en un rumbo que me está llegando a la muerte. ¿Hay alguien tan influyente, tan poderoso que me puede cambiar? ¿Existe algo tan poderoso que pueda tomar a una pecadora como mí, una pecadora como tú, y transformarnos? Convertirme a mí en alguien que es útil para los demás, alguien que, como Pablo puede decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Es la palabra de Dios. Es Cristo el que puede hacer eso. ¿Quién más puede cambiar al drogadicto y darle un propósito? ¿Quién más puede cambiar a alguien que andaba en las drogas, que andaba en las pandillas y cambiarlo? Alguien orgulloso y hacerlo humilde. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo la palabra de Dios. Y es por eso que en Tito 2, Pablo le decía a Tito, tú en cambio predica lo que es de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dijo a Tito que la sana doctrina es lo que debía predicar y aplicar a cada necesidad, cada situación, cada decisión. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad final sobre mi vida y tu vida. No es como me siento hoy, no es con lo que yo pienso, lo que piensan los amigos, no, la palabra de Dios tiene que ser la autoridad final. ¿Cómo me comporto yo? Si perdono, si no perdono, si doy, si no doy, si me levanto, si hago una obra, si no la hago. Todo debería de ser porque Dios dice, no porque yo quiero. Había gente en esa época que predicaba todo tipo de cosas. Y hoy en día es igual. Hay gente que prefiere seguir atrás de los cristales o las estrellas o todo tipo de cosas, pero se les hace algo muy sencillo, muy menso, a obedecer la palabra de Dios. Entonces, en ese día, Pablo le decía a Tito, mira, hay gente que va a predicar tradición, que va a predicar esto y el otro. Tú no. Tú quédate y enfócate en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y cada necesidad que tengas, y cada situación que tengas, y cada decisión que tengas, tú usa la palabra de Dios para que te guíe. Hoy en día también existe todo tipo de creencia, ¿verdad? Pero usted y yo no vamos a perseguir cada nueva enseñanza. Necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Es triste cuando la gente deja una iglesia y se va a otra iglesia porque no quieren conformarse a lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco a gente que se han ido de una iglesia a otra porque no les parece lo que dice el pastor.
cuando lo que está diciendo el pastor está en la palabra de Dios. Por eso se buscan personas que estén de acuerdo con su estilo de vida pecaminosa y destructiva. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán y de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, pero eso no debería ser cierto de nosotros. En Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas que quienes emplean métodos engañosos. Y dice que tú y yo ya no deberíamos de ser niñas, que deberíamos de ser más maduras, que no deberíamos de dejar que la gente nos guíe con una cosa y otra para aquí, para allá, que deberíamos de pararnos firmes. Que cuando alguien te trata de decir una mentira o de hacerte una enseñanza que no va con las escrituras, que tú dices, no, eso no suena bien, yo no voy a seguir eso, yo no voy a seguir el otro, ni me sigo ni yo misma, ni voy a seguir a un hombre que me guía en una manera que no va con la Biblia. Necesitamos crecer, necesitamos madurar en nuestro caminar con Dios. Y solo permitir que la palabra de Dios nos dirija y nos mueva. Yo no me muevo si Dios no va. Yo no me muevo si Dios no me pide que me mueva. Yo quiero ser como Moisés, que dijo, si tú no vas, yo no voy. Yo no voy a ir con toda esta gente terca y que se quejaba. Moisés dijo, ni un paso más. Si tú no vas, yo no voy. Y yo quiero decir eso, que nadie me mueva. Solo Dios y la palabra de Dios. Tito se quedó en Creta para pastorear la iglesia que había allí, una iglesia que todavía tenía muchas necesidades. Y lo mismo ocurre hoy. Dios quiere poner las cosas en orden en nuestras vidas primero y después en nuestras familias y en nuestras iglesias. Y Él nos ha salvado, Él nos ha dejado en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestros estados, para poner las cosas en orden. Es lo que Dios quería de Tito y es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que vivamos una vida de orden. No tiene que preguntarte cómo vas a hacerlo. Simplemente lee y aplica las palabras de Dios. No es algo que tenemos que inventar. No es algo que tenemos todavía que pensar. Lee tu Biblia. Ahí están todas las respuestas. Todo lo que necesitas tú, dice la Biblia, para vivir y para vivir una vida santa está en las Escrituras. En Tito 2 vemos instrucciones sobre cómo los hombres mayores, las mujeres mayores, los hombres jóvenes, las mujeres más jovencitas debían de vivir y impactar unos a otros. Me gusta mucho esta porción de las Escrituras en Tito 2 y quiero leerles de allí porque dice, aquí Pablo nos da muchos ejemplos. Acuérdense que Pablo está hablando con Tito y a él lo va a dejar allí y él es un pastor joven y le está diciendo, yo quiero que te quedes, tú vas a poner las cosas en orden y estas son las cosas importantes que yo quiero ver en la vida de los maduros y tanto como los jovencitos. Entonces dice en Tito 2:3, dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Primero vemos aquí que las mujeres mayores deberían de ser reverentes en comportamiento y vivir una manera que honre a Dios. Tú y yo vamos a honrar o deshonrar a Dios con la manera de que nosotros vivimos. Es una otra. ¿Con mi vida voy a honrar o voy a deshonrar a Dios?
La gente no puede ver a Dios. Ellos con los ojos no pueden ver a Dios, ¿verdad? Y no pueden escuchar a Dios, no pueden oír sus palabras, pero ellos nos pueden ver a nosotras. Ellos pueden escucharnos a nosotros hasta que llegue el día que ellos conozcan a Dios como tú y yo lo conocemos. Entonces, hasta ese día tú y yo podemos hacer la voz de Dios. Podemos hacer la imagen de Dios, un representante, un embajador de Dios. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Por medio de mí, Dios quiere exhortarte hoy en día. Y que a medio de ti, Dios quiere exhortar a otra gente. Y me gusta porque sigue diciendo, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Que Él nos ha dejado a nosotros para ser la imagen y la voz que atrae a la gente para atrás a Dios. Que acerca a la gente para atrás a Dios. Que yo soy un embajador de Cristo. Que cuando me vean a mí puedan saber el carácter de Dios, el corazón de Dios, lo que quiere Dios, por cómo yo vivo y cómo yo lo represento. Entonces, hoy en día, ¿puedes decir que tú representas con actitud a Dios? Que a través de tus palabras y tu vida Dios habla, que a través de ti atrae a los hombres hacia Él. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Yo no quiero ser alguien que por mi culpa, por mi vida, por mis hechos, por mis palabras, la gente se aleja de Dios. Yo quiero atraer a la gente hacia Dios. Yo quiero que conozcan más de Él. Entonces, tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Y cómo es que lo estamos representando? Dice que una de las cosas que deberíamos de animarnos unas a las otras es no ser calumniadoras. En el Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Que va a llegar el día cuando Dios va a tirar al enemigo y que Él ya no nos va a poder acusar. Pero hasta ese día el enemigo vive acusándonos. Nos acusa ante Dios. Nos acusa una contra la otra. Y hasta a veces nos acusa en nuestros corazones y nuestras mentes. Ese es el trabajo del enemigo. Satanás es un calumniador. Nos acusa delante de Dios, como dice, día y noche. Entonces, es por eso que Dios, no nos debería de extrañar que Dios está diciendo que las cristianas maduras no deben de ser calumniadoras. ¿Por qué quisiéramos tú y yo ser parte de la obra del enemigo? Si sabemos que ese es el comportamiento del enemigo, que ese es el trabajo del enemigo, que día y noche nos está acusando, ¿por qué nosotros quisiéramos ser parte de eso? Yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero ser como el enemigo. Si yo quiero representar a Dios, no quiero representar eso. Entonces, cuando Dios dice, las mujeres maduras deberían de enseñarle a las mujeres menores, a las creyentes jóvenes, que no sean chismosas, que no sean calumniadoras, que no anden acusándose unas a otras, porque es tan destructivo y porque esa es la obra del enemigo, no lo que Dios quiere en nuestras vidas. En vez de acusar, las mujeres cristianas maduras deben exhortar a las demás, buscando y meditando sobre el bien de las demás. ¿Te imaginas si en vez de ver las fallas en una y otra, en vez de dijéramos, ¿has visto la hermana tal y tal? Ella ya no habla con majaderías, gracias a Dios. Ella ya no está con ese hombre con el que vivía, gracias a Dios. Ella ya está regresando a la iglesia más fuerte, gracias a Dios. Ya no está abusando de drogas, ya no está haciendo esto. Si en vez de enfocarnos en la falla, si en vez de eso le damos gracias a Dios por todas las cosas pequeñas que Dios está haciendo, enfocándonos mejor en las cosas buenas, en las obras buenas, en los cambios, hasta los pequeños.
Eso es lo que Dios quiere, que busquemos y meditemos sobre el bien de los demás. Y después dice que no deberíamos de ser no dado a mucho vino. Hoy en día no estoy seguro por qué es que como cristianas seguimos participando en el uso y el abuso de las sustancias. ¿Por qué estamos todavía argumentando que está bien que nos entreguemos a la cerveza, al vino, a las pastillas, a la marihuana? Esas cosas son tan destructivas y yo todavía oigo conversaciones donde gente que se dicen cristianas todavía están hablando de esto. Todavía están diciendo que está bien ser cristiano y fumar, que está bien ser cristiano y tomar, que está bien hacer estas cosas. Y aquí le dice Tito, por favor, dile a las mujeres maduras que le digan a las jovencitas que no deberían de ser dadas a mucho vino. Entonces, en lugar de discutir con las escrituras, debemos de proponernos en nuestros corazones de no tomar ni una sola gota, ni un solo sople, porque hace tanto daño. Dice que no deberíamos de ser dadas a mucho vino, y muchos dicen, pues, ¿cuánto es mucho vino? ¿Cuánto es mucho vino? Ahí dice mucho vino, yo quiero saber. Y a muchas se enfocan en el detalle. Y ahí es donde dicen, bueno, yo no tomo mucho. Pero yo quiero decirles hoy en día que no hace falta mucho vino para que haga daño en tu vida. Entonces tú me dices, a mí una cerveza, una copa no es mucho. Pero yo te digo que una sola cerveza es suficiente para arruinar tu testimonio y tu reputación ante de los ojos de los demás. Tus hijos, tu cónyuge, tus compañeras del trabajo, tus amigos, la gente en la iglesia, no te van a ver igual después de haber visto con una copa de vino o un cigarrillo. No te van a ver igual. Una sola cerveza es suficiente para confundir a los creyentes jóvenes. Todos los que te ven se confunden. Se tropiezan, peor aún, se desvían, se van de la iglesia. Al verte tomar cuando dices que eres cristiana, el hecho de que usted puede controlarlo no significa que ellos pueden controlarlo. Oh, pero yo soy madura, yo no me atropiezo. Pero la gente que te está viendo, que está viendo tu ejemplo, tu hijo a lo mejor toma una sola cerveza y choca el carro, mata a alguien. O se hacen adictos. Sí, aunque tú lo puedas manejar, aunque tú lo puedas controlar, tú no sabes si la gente que te está viendo a ti lo pueden controlar. Entonces ese ejemplo, ese testimonio se arruina con una sola cerveza. Cuando estamos bajo de la influencia de la cerveza, la marihuana o las pastillas, ya no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque una sola cerveza te cambia. Una sola cerveza ya silencia la voz de Dios. Ya empiezas a decir cosas que nunca hubieras dicho y hacer cosas que nunca hubieras hecho. Mucho matrimonio se ha arruinado por una sola cerveza, una sola copa de vino con un compañero del trabajo. Entonces tenemos que saber el peligro. Cuando no permitas que una indulgencia te impida escuchar la voz del Espíritu Santo y que te quite la oportunidad de tú tener una vida de los demás. Después dice que deberíamos de ser maestras de las cosas buenas. Las mujeres mayores deben amonestar a las jóvenes, deben enseñar, deben indicarles sus deberes, expresar advertencias de manera gentil. Las hermanas mayores y espiritualmente maduras en Cristo deben enseñarle a las hermanas menores los caminos de Dios, las cosas buenas, y advertirles de las cosas malas y las consecuencias que vienen a través de esas cosas. Aquí en esta iglesia nosotros tenemos uno a uno un discípulo, ¿verdad? Entonces yo año tras año lo hago y me ponen con una jovencita y ella duramos 8 semanas
compartiendo las escrituras, donde yo le explico las escrituras, donde yo puedo compartir con ella, le puedo advertir que no haga estas cosas, que en vez se enfoque en estas cosas. Y tú y yo deberíamos estar viendo oportunidad, porque cualquier cosita que tú hayas aprendido de Cristo, si tú ya conoces una cosa más que otra persona, deberías de buscar oportunidad de compartir eso con alguien. Yo sé que ustedes saben mucho de Dios. Si lo único que tú sabes de Cristo es que Él te hizo salvo, que Él te salvó de tú mismo, de tú misma, ya sabes algo más que otra persona y deberías de compartirla. Entonces dice que deberíamos de compartir con otra gente, con las mujeres más jóvenes, las que conocen menos las cosas buenas. Después dice que deberíamos de amar a nuestros maridos. Aquellas de nosotras que hemos estado casadas el tiempo suficiente para saber un par de cosas, ¿verdad? Todas conocen. Yo no puedo creer que ha sido casada por 30 años. Y es porque me casé a los 17. Y no, eso no se lo recomiendo a nadie. Pero así estuvo las cosas con nosotros, ¿verdad? Pero yo aprendí unas cosas. Y yo quiero prevenir la destrucción que yo sufrí, todo lo que yo hice en mi matrimonio mal. Si yo puedo compartir con una jovencita, no hagas eso, no gastes tiempo, nomás renegando y esto y el otro. Si yo puedo ahorrarle a ella ese tiempo, yo lo voy a hacer, dándole esos ejemplos y advertencias, que amen a sus maridos, que no destruyan sus propias casas con sus manos y con sus palabras. Como mujeres a veces nos pasamos tanto tiempo, nos juntamos nomás para decir todo lo mal que hacen nuestros esposos. En vez de apoyarnos unas a las otras, ¿sabes qué? Da gracia que tu esposo trabaja. Hay unas que no. Da gracia que tu esposo no está adicto a vicios, porque hay unas que sí. Dale gracia que no te golpea, porque hay unos hombres que sí golpean. En vez de decirnos unas a otras, hay que dar gracia, porque eso es lo que hacen las mujeres maduras. Nos animamos, nos apoyamos a amar a nuestros maridos. Y dice amar a sus hijos. Y es triste tener la necesidad de animar a una madre a amar a sus hijos. No deberíamos de tener que hacer ese recordatorio o animar a la gente. Pero tal vez todas de nosotras nos hace falta animarnos a amar a nuestros Cristos como Dios quiere. Porque nosotros nos gusta amar a los hijos cuando todo es dulce y agradable y están chiquitos y están bonitos. Y después llegan a los 12, 13 y ya es diferente amar a los hijos. Es diferente. Y deberíamos de apoyarnos unas a otras. Hay que amar a los hijos como Dios quiere. Si quieren saber cómo amar a los hijos, no ahorita, pero lean el 1 de Corintios 13. Así es como Dios nos ama a nosotros. Así es como Dios describe el amor. Es paciente. Habla verdades. Así es como Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hijos. Entonces deberíamos de apoyarnos unas a otras. Después dice que deberíamos de ser discretas. Las jóvenes creyentes deben de ser educadas, cuidadosas en lo que hacen y dicen, porque quieren evitar avergonzar o ofender a alguien. Hoy en día como que allá a todos les vale. Desgraciadamente todo el mundo hace lo contrario. Actúan y reaccionan y hablan imprudentemente y con dureza. ¿Sabes por qué? Porque las redes nos han dicho que todos tenemos opinión y que todos podemos decir lo que pensamos. Y aunque sí es verdad que todas tenemos opinión, deberíamos de pedirle a Dios que nos diga cuándo compartir esa opinión y cómo compartir esa opinión. Porque puedes decir todo bien o cierto, pero decirlo en una manera mal. Y después ofendes a la gente. Y dice aquí que deberíamos de no ofender a la gente. Necesitamos reducir la velocidad. Dale tiempo al Espíritu Santo para que te dirige tus movimientos y tus palabras correctas. O tal vez a lo mejor de que te dé el poder de no decir nada.
y no hacer nada en absoluto. A veces muchos problemas en el hogar se pueden desaparecer si nomás te quedas callada. A veces es no decir nada. Y eso es algo que yo he aprendido. No toda opinión se tiene que decir. Entonces, yo quiero advertirle a ustedes que en vez de ofendernos unas a otras, hay que darle al Espíritu Santo lugarcito, ¿no? Hay que detenernos un poquito antes de hablar, antes de hacer algo y dejar que nos guíe. Si deberíamos de hacer algo o no decirlo, y cómo hacerlo y cómo decirlo. Y después dice que deberíamos de ser castas o ser puras. Escuchen, debemos de animar a las jóvenes a ser puras. No ensuciarse persiguiendo el amor de otro y haciendo cosas fuera de la voluntad y el diseño de Dios. Quiero hablarle a las jovencitas y a las solteras hoy. La conexión y la satisfacción que buscan no se encuentra en una persona. No se encuentra en una persona. Nomás pregúntenle a las que ya están casadas. Pregúntenles. Dice, ay, pero yo estoy bien sola. Puedes estar casada y sentirte sola. Y no, ay, pero yo no siento que nadie me aprecia. Puedes estar casada y nadie te aprecia. Si tú estás buscando que alguien te complete y piensas que eso va a ser en un hombre y estás dispuesta a desobedecer a Dios y a pecar, yo te estoy diciendo hoy en día que deberías de ser pura y esperar, porque lo que estás buscando nomás lo vas a encontrar en Cristo. Y después Él te va a traer esa persona que tiene ese mismo corazón y juntos van a seguir haciendo lo que Dios quiere. Pero esa persona no te completa, Cristo te completa. Entonces hay que animar a las jovencitas, a las que están solteras, que estén puras. Y después dice, amas de casas. Esto no es posible para todas, ¿verdad? Pero nosotras las mujeres mayores deberíamos animar a las más jóvenes que se queden en casa cuando es posible. Yo desde los 18 años estuve trabajando y no dejé de trabajar hasta hace 3 años. Y mis hijos ya están grandes y esa no era posibilidad. Pero yo como madre, teniendo una hija y teniendo 2 nueras, yo quiero apoyarlas, que si es posible que ellas se queden en casa con sus hijos, que lo hagan antes de que se acostumbren al doble ingreso, antes de que se acostumbren al dinero, antes de que se metan en deudas, antes de que compren tanto que ya no puedan. Yo quiero apoyarle, que es algo de orgullo estar en casa con sus hijos. No nomás seguir el dinero, seguir la carrera, no, es también de orgullo quedarse en casa con sus hijos. Y hoy en día las jovencitas ya no están oyendo eso, pero la palabra de Dios nos dice eso. Después dice que deberíamos de ser buenas, debemos alentar, animar a las jóvenes creyentes de buscar maneras de ser buenas unas a otras. Obedientes a sus propios esposos. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nos rebelemos y no queramos obedecer a nuestros propios maridos, pero debemos animar a las jóvenes a confiar a Dios mientras obedecen a sus esposos. Y mucha gente me dice a mí, pero él no es consistente y no estoy de acuerdo en la dirección que nos está tomando, pero yo he visto que esas mismas mujeres obedecen a los hombres de la iglesia, a los líderes de la iglesia, que son iguales y a ellos sí los obedecen, pero a sus esposos no. O dicen, ay, es que tú no entiendes, mi marido es tonto. O, ¿por qué voy a obedecerlo? Pero también tu jefe es tonto y lo obedeces por el dinero. Yo he tenido unos jefes bien jóvenes que tienen la edad de uno de mis hijos. Cuando yo antes trabajaba era asistente legal y trabajaba con abogados bien jóvenes y bien tontos. Pero ¿sabes qué? Yo tenía que someterme y obedecerlos por el dinero. ¿Cuánto más por hacer la obra de Dios debería yo de obedecer a mi esposo, sabiendo que hasta las cosas que mi esposo no hace bien, Dios lo tiene en control? Dios lo tiene en control. Encerrando, si me permiten terminar con esto, si cada creyente en esta iglesia, en tu iglesia, fuera una réplica suya, ¿sería esta una iglesia amable, amorosa, edificante, o sería una iglesia crítica
calumniosa. ¿Sería una iglesia generosa? ¿Una iglesia que busca manera de satisfacer las necesidades de los demás? ¿O sería una iglesia en necesidad? Tú tienes una voz hoy. Aunque lo sepas o no lo sepas, tienes ojos que te están viendo. Tienes oídos que te están escuchando. Tú tienes una voz. Tú causas un impacto en quienes te miran hoy. A través de tu ejemplo, tus buenas obras, puedes impactarlos hacia un mayor conocimiento de Cristo. Qué bonito saber que alguien conoce más de Cristo por haber visto a ti. Porque te escucharon cómo lo amas, cómo hablas, cómo te comportas tú. Que ellos tienen una relación más cercana a Cristo por ti, por tu ejemplo y por tu apoyo, para que un día ellos también puedan tener y ser un modelo de buenas obras. Amén. Hay que orar. Dios, te damos gracias que nos has cambiado a nosotras primero, porque sabemos que el cambio, el impacto empieza con nosotras. Te pedimos, te damos la autoridad de cambiarnos hoy en día. Haz lo que solo tú puedes hacer. Enséñanos las cosas que no son de ti, que no enseña tu palabra. Hay que darnos por favor el espíritu y el corazón para obedecerte hoy en día y hacer esos cambios, para poder impactar a la gente en una manera que va a ser eterna. Dios, te pido que no nos avergüencemos de hablar de ti, de apoyarnos unas a otros, que no nos dé miedo decir, hermana, no estás caminando bien, de apoyarnos y animarnos y hasta advertirnos unas a otras. Por favor, sigue hablando, sigue enseñándonos hoy en día. Te pedimos esto en tu nombre precioso. Amén. Wow, qué mensaje, ¿verdad? Qué impactante.